mi querida cibernauta. ¿Estás en la etapa de crianza? ¿Es el deseo de tu corazón criar hijos que amen a Dios y que le sirvan? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz y créeme que sé exactamente cómo puedes sentirte siendo yo misma, estando atravesando por esta etapa en mi vida. Soy esposa, madre de 3 hijos y profesional. Después de haber cometido muchos desaciertos, decidí buscar respuesta en el lugar que considero que nos da luz de una manera infalible para cualquier pregunta que podamos tener en nuestras vidas. Preguntas tan básicas como ¿cómo criar hijos en el temor de Dios, que amen a Dios? ¿Cómo hacer que mis hijos cuando crezcan permanezcan? No vengan a la iglesia solo porque vienen conmigo ahora que soy su mamá. Como te decía, soy esposa, casada desde hace más de 15 años, tengo 3 hijos y soy profesional en el área de educación y sé que nosotras como mujeres necesitamos encontrar respuestas a muchas preguntas que muchas veces nosotras nos hacemos. Preguntas tan básicas como estas, a preguntas de ¿cómo lo logro? Ahí está, o sea, quiero hacerlo, pero ¿cómo lo logro? Y de esto se trata Mujer Virtuosa. Mujer Virtuosa trata de llevarte esos tips, esas enseñanzas prácticas que te ayuden a aplicarlas en tu hogar, no pretendiendo yo haberlas alcanzado, sino con el objetivo precisamente de ser ejemplo, de cada día extenderme hasta alcanzarlo, hasta que el Señor permita que podamos lograrlo. Y en el día de hoy cuento una vez más con la bendición de que me acompañe de mi muy amada amiga Eleana Vázquez, siendo ella madre que lo ha logrado, ¿sabes? Porque nosotras estamos en esta etapa de crianza, pero Eleana ya superó esa etapa, ya tiene hijos adultos y tiene la bendición de tener hijos que aman a Dios, amén, que sirven a Dios, que están involucrados en el ministerio y muchachos que son ejemplo. La verdad es que cuando veo a los hijos de Eleana, a ambos sirviendo junto con ella desde diferentes áreas de la iglesia, digo, la verdad es que Dios ha sido bueno. En gran manera. Dios ha sido bueno porque conversábamos antes de que iniciáramos este proceso de grabación de este episodio y decíamos que no existe una formulita para lograrlo, no es das este paso, continúas con este y si sigues con este lo lograrás. No es tan sencillo como eso. Definitivamente la intervención divina en el proceso es determinante. Claro que sí. Porque debemos recordar que la palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, correcto, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Ahora, ¿qué hay en el corazón de una persona que hace que la misericordia de Dios se extienda hacia ellos? Favorablemente, o sea, de manera favorable. Hay muchos factores, ¿verdad?, sí, en la ecuación que influyen, pero definitivamente está ese factor. Yo digo que las cosas no se dan por ósmosis, o sea, oh, wow, un día me desperté y aquí estaba. Muchachitos bien portados. De hecho, tenemos como ese afán los padres de tener muchachos bien portados. Miren, o sea, los niños son niños. Y nosotros no debemos de estar tan enfocados en criar muchachitos que se porten bien, sino hijos sencillamente que sean, que evidencien sus verdaderos colores, como digo yo, Sí. lo que hay ahí adentro, lo que hay en su corazón, porque es cuando se evidencia lo que hay en el corazón de nuestros hijos que nosotros podemos sacar realmente conclusiones. y sí, tomar acción. Ahí voy, correcto, sí. Bueno, una vez más, gracias por la invitación, es un deleite para mí estar aquí de nuevo, Mujer Virtuosa, y sobre todo considerando el tema precioso que tenemos en esta oportunidad. Ciertamente, Emma, nosotros no podemos decir, aún con hijos adultos, que hay cosas que hemos logrado, pero aún nos falta un trecho. Y es verlos aún más evolucionar, ¿sabes? Casarse, tener su familia, ver cómo funcionan en los lugares donde trabajan. O sea, ahora es que nos queda largo camino por recorrer.
Ay, ay, Eliana, no me digas eso, Eliana. No nos digas eso a las mamás que estamos con muchachitos de 10 años, de 4, de 5, No me hables de porque, matrimonio. porque uno dice que no, ya, cuando termine el bachiller, que no, que cuando termine la universidad. Pero el trabajo de mamá y de papá de una manera Es u otra como eterno, que nunca sí. termina. Ese deseo de uno querer contribuir de Así manera es, a sus constante vidas, así a es. sus vidas. Y qué mejor, o sea, qué mejor herencia, qué mejor legado de dejarles que la palabra de Dios. Mira, definitivamente no existe No. nada mejor. Y, y es lastimoso que aún en el pueblo de Dios nosotros no nos demos cuenta muchas veces de eso. Tantas familias tan enfocadas en producir, Ajá, sí, en sí, producir. Y cuando hablo de producir, hablo de lo material. correcto, sí. Producir, que mi Que hijo, que mi hijo estudien vaya a tal colegio, a que tal mi hijo vaya a tal universidad, universidad, claro, que mi familia viva en tal lugar, que manejemos tal carro. Y eso no está mal. Pero cuando eso se convierte en el motor que mueve tu vida, entonces perdiste el rumbo. así es. Lo perdiste totalmente. Una de las cosas que nosotras comentábamos era, éramos felices y no lo sabíamos en Claro, nuestros tiempos, porque vivíamos de una manera tan sencilla. O sea, yo sí, me crié de una manera sumamente sencilla. sin tanta Oh, expectativa. pero es que no, o sea, ¿qué te cuento? Yo veo a los chicos hoy en día y tienen tanto. Claro, Y mira, y nuestros chicos están tan tristes. sí, Y cuando hablo de nuestros chicos, me refiero a esta generación. correcto, sí. Nuestros Sin muchachos rumbo, tienen frustrados. cosas que nosotros ni nos hubiéramos imaginado tener a su edad. Correcto, sí. Y los vemos como tan insatisfechos, es la Y, palabra. y con mentalidades a veces tan, valga la palabra, pero huecas. Así es. O sea, haciendo, por ejemplo, los desafíos en las redes sociales, los vemos hacer cosas que yo me sorprendo. Sé que los padres muchas veces no conocen esa cara virtual De sus de sus hijos. hijos, Ay, sí. pero los vemos asfixiándose, quemándose de manera intencional, viendo cuánto resisten el dolor y no los vemos, ¿sabe? De nueve, o sea, no lo vemos de una edad, no, de 20, 30, no, lo vemos de 9, 10, 11, Sí, de 12. todas las O sea, edades. es duro ver en qué nos estamos convirtiendo, qué modelan los padres y qué pasa con la supervisión. Así O es. sea, y esto no solamente es porque para cualquiera es muy fácil decir que eso es, los impíos, los que no conocen la palabra. Oh, no. 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 Esto está tan cerca que es hasta vergonzoso. No, pero mira qué es lo que pasa, Eleana. Y es que nosotros como padres debemos de entender algo. Y muchas veces comemos engaño, como Ajá. decimos aquí. Nos pasamos de ingenuos. Nosotros asumimos que nuestros niños son buenos. Mi hijo es un niño bueno. Mi hija es una niña buena. Buena. Ujú. Nuestros hijos no son buenos. Nuestros hijos son pecadores, Claro. con claro. todo el potencial para hacer el mal como el que más. Sí, así es, así es. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que nuestros hijos, que el pecado mora en nuestros hijos y que tienen esa capacidad para pecar y que lo van a hacer, Sí, nosotros no vamos a comenzar a tomar los pasos, las medidas del lugar para nosotros para fortalecer el carácter de nuestros muchachos de manera tal que cuando les llegue el momento de ese desafío, claro que sí. aunque todos lo estén haciendo, él diga, yo no tengo que probarle nada a nadie. Sin embargo, nosotros debemos reconocer, bueno, yo estuve ahí, yo tuve 14, yo tuve 15. Claro. Y la presión social era extrema. Por supuesto. Y si era extrema en los tiempos donde no habían redes sociales, imagínate ahora, si era extrema en los tiempos en que a mí me pasaba algo en mi salón de clase y lo sabían mis 30 compañeros, mis 35 y tal vez los del salón del lado y de ahí no pasaba. Correcto. Y ahora es en masa. Es de manera masiva, o sea, nuestros chicos son expuestos de manera masiva. A lo que ellos consideran humillación pública, vergüenza pública.
Y es mucho Uf, para nuestros muchachos. De ahí que nosotros necesitemos fortalecer en ellos su identidad. claro que sí. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? ¿Quién yo Sí, soy en Dios? así ¿Y es. quién yo soy? O sea, ¿qué dice mi hacedor Claro que sí. que yo soy? Mira, nosotros tuvimos una experiencia con Juan cuando estaba en el bachillerato. Y es que había un grupo, bueno, en Venezuela decimos bravucones, Ujú. que son los que someten a todos, ¿verdad? Los bullies, aquí le Ajá. decimos los bullies. Ok, Ajá. entonces había ese grupo, eran 6 y eran altos, o sea, de estatura y eran corpulentos, aunque tenían 17 años, parecían de 40. Oh, wow. Lo interesante fue que ellos agreden a un niño más pequeño, creo que de séptimo. Oh, Yo llegué a wow. la casa y yo los leo. Eduardo y yo conocemos a nuestros hijos, una radiografía. Paola era docente en ese colegio y yo no podía enfrentarla porque es un tema de ética, Claro. ¿sabes? Yo no puedo tampoco Traspasar, sí. ajá, Ujú. porque eso la lastima, o sea, moralmente la daña. Ella no puede contarme cosas que tengan que ver con su trabajo, pues eso no es ético. Claro. Sin embargo, no era lo mismo con Juan, porque Sí, él era un un estudiante, estudiante, eran roles roles diferentes. diferentes. Yo ni abordé a Paola, pero sí a Juan Eduardo. Y le pregunté que qué había pasado, él me contó. Pues yo me extrañé que en el grupo de padres nadie había comentado nada del evento. Y yo me atreví a escribirlo. Mira, estoy hablando con mi hijo porque fue un viernes, fue el mediodía, pero yo me enteré después que salí de mi trabajo, llegué a la casa. Eso yo escribí en el grupo como serían las 6, quizás 7 de la noche. Pues la respuesta que yo recibí fue que no me metiera en eso, que no había sido mi hijo el que había sido, que no estaba involucrado. ¿Cómo va a ser? Entonces ¿Pero eso es una locura? yo Ok, nada más, pero yo estoy sorprendida. yo nada más escribí que no hay problema, tagué a la directora y le dije que el lunes a las 7 de la mañana yo Tú estaba en estabas el ahí, colegio. claro. Ya. Soy porque en esta ocasión no era el tuyo, porque mira lo lindo de este. Esta que te dijo o este que te dijo, no te metas que no fue el tuyo, lo que está dejando es el espacio. O sea, ¿cuándo voy a comenzar a hablar? Cuando me lo hagan a mí, cuando se lo hagan Exacto. al Y, mío. y, y ese es el problema de lo que vemos ahora. Caramba. Y el lunes a las 7 de la mañana llegué, ella se demoró mucho en atenderme porque sabía que yo no iba con buen ánimo, pues yo iba a confrontarla. Y se hicieron las 8, se hicieron las 8:30. Entonces ella mandó a alguien varias veces a decirme que ella estaba ocupada, que no me podía atender. Yo le dije que yo había pedido la mañana en mi trabajo, que yo estaba allí Para... esperarla. Ah, que una maestra se vomitó, me dijo yo, no, tranquila, resuelva. Yo le dije que resuelva y yo me voy a quedar. Ella me atendería como a las 9:15. Cuando no le quedó de otra, ¿eh? Cuando no tuvo alternativa y ella no hallaba, no te puedo decir, no puedo hablar. Yo le dije, mire, yo tengo aquí a 2 personas que me interesan mucho sobre todos los demás, pero pienso en todos. O sea, yo le digo, 6 contra 1 es una diferencia grande, así sean siendo un niño o siendo un adulto. Si 6 de esos 6 le salen a usted en el estacionamiento, usted tiene un problema. Si esos 6 agarran a un muchacho o a una niña en el baño, hay un problema. Ujú. ¿Ves? O sea, hay momentos Hay que intervenir, sí. donde los padres tenemos que estar y no tiene que ver con que nuestros hijos estén involucrados o no. Si usted ve a alguien vulnerable, Claro, es tu deber actuar. claro. Y me acuerdo que Juan hizo hasta hizo como un grupo para acompañar al niño a la casa y lo hicieron por varios. Yo no quería quitarle la idea porque yo quería fomentar en él que él pudiera cuidar a El otro, ser solidario, sí. pero me preocupaba. O sea, Claro. en el fondo yo estaba aterrada. Yo le decía a Paola, no vayas con él porque yo no quiero que los otros chamos vean que él anda con la hermana. Pero vigílalo de lejos, era lo que yo le decía. Ujú. Vigílalo de lejos, Paola. Y Paola me decía, mamá, yo salgo a las 1:30, yo salgo a las 2. Y Juan salía antes. Y yo decía nada más, bueno, Señor, Cúbralo tú, sí. ayúdalos porque es difícil, pues, para los padres lidiar con esto. Y no es algo, oye, hablamos de un colegio donde él estudió, que era un colegio cristiano, Ujú. y habían padres allí que yo entiendo van a la iglesia,
pero que no modelan eso, Ujú. ¿sabes? O sea, nos encontramos con máscaras, dijera un pastor amigo mío, mucho Ah, maquillaje, sí, sí. mucho maquillaje en nuestro rostro, Apariencia, amada. mucha apariencia, y vemos niños violentos o llenos de ira, llenos de frustración. Entonces, pero en el culto lucen como unos Sí, muñecos, sí, sí. todos bellos. En inglés se dice perfect picture, o sea, pero lo que quiere decir es como la imagen perfecta. Ya, o sea, una cosa ahí bien elaborada Ujú. y La familia ideal, hermana. la familia ideal. Y uno, recuerdo cuando ese muchacho cumplió 18 años, le llevaron una torta y unos globos. Y yo nada más pensaba, y decía, Dios mío, pero si él hubiese provocado un daño severo en esta criatura, él puede ir preso, o sea, 18 años puede ir preso, Sí, entiendo ya yo. es adulto. O sea, yo Ujú. digo, no puede ser. Recuerdo cuando Juan culminó el año escolar, él me dijo en una oportunidad, mi mamá, a lo mejor ellos no llegan a la universidad. Era lo que él percibía. Claro. Y hace poco él encontró uno de ellos y me dijo, mamá, me puse contento porque fue a la universidad, Ah, me qué dijo. chévere, qué O bello. sea, y yo le dije, porque me dice, tú sabes, mamá, yo no le veía esperanza. Ujú. No, mira, nos está ayudando, gloria a Dios. Pero el punto es Emma, o sea, nosotros realmente requerimos que el evangelio que vivimos sea más de, Más de más de ejemplo, texto, ujú, ajá, menos de menos de texto texto. y más de ejemplo. Ujú. Necesitamos lograr esa realidad en ellos, que ellos realmente puedan, si tienen alguna situación y tienen que defenderse, porque la realidad es esta. Claro. Hay momentos donde ellos tienen que defenderse. Y si hay, yo siempre le digo a ellos, mire, no hay nada más complejo que enfrentar un bravucón, es muy delicado. Bueno, en las escuelas Ujú. es muy delicado, porque los bravucones no están supuestos a que alguien los enfrente. Y esto puede Pero, traer que los arremeta en ujú, contra ujú. de los niños. Pero, ¿y si el bravucón vive con nosotros y no lo sabemos? Ay, qué difícil, Eliana, ¿eh? O sea, y si esa es la realidad, y si esa es la realidad de que usted ahora está viendo el programa y dice, ¿pero y qué hago? ¿Cómo lo hago? Voy a la iglesia, hago esto. Pues es muy sencillo. Tú tenías por allí, que lo leímos y bellísimo, Deuteronomio. Vamos, sí, O o sea, sea, la idea de que platicáramos sobre este tema surge, agarra esa idea y ponla en qué. ajá, a raíz de yo estar leyendo un devocional y este devocional confrontarnos con los padres, y me voy a incluir porque Sí, es que todos estamos allí. los padres que entendemos, o sea, para mí es sumamente vital que en mi casa haya una atmósfera, que haya un tiempo que nosotros como familia busquemos al Señor juntos. Sí. Oremos juntos, leamos la palabra, y yo procuro que eso se haga diario. O sea, tiene que ser, o que yo esté enferma. Para que en mi casa no se haga el devocional diario, tiene que ser algo extremo. Ya. Y me encuentro con esto que dice que muchas veces nosotros nos conformamos o nos perdemos con la idea de que 10 minutos espirituales sustituyen un día completo Ujú. de, de ejemplos que contradicen esos 10 minutos. Y yo me detuve, Wow, porque sí. como para mí es prácticamente un tema, o sea, es tan importante que se haga el devocional como que mis hijos vayan al cole, Exacto. Como comer. como comer, Exacto. porque, o sea, es un hábito que yo necesito que mis hijos desarrollen. Ese, ese procurar la presencia de Dios, ese procurar nutrirse de la palabra. Ujú. Pero también esa frase me llevó a autoanalizar mi casa, mi hogar, el ambiente de mi hogar. ¿Qué tan coherente estoy siendo yo Estos 10 minutos contra el contra el día, 23 horas, exacto. contra el día 50 minutos, completo? exacto. Y tengo que reconocer que hay momentos del día en que hay mucha coherencia. Pero Pero hay hay otro. momentos del día que hello, como que nos metemos en otra frecuencia. Ujú. Y va a suceder, o sea, no me malinterpreten, no es que yo entienda que lo logramos, que No, estamos no. del otro lado y que lo superamos todo. Sin embargo,
en nosotros como padres debe de haber esa intencionalidad Por de supuesto. que la transformación comience primero conmigo. Sí, La sí, primera transformada debo de ser yo. claro que Porque sí. yo no le puedo pedir a mis hijos que hagan algo en Dios o que sean para Dios lo que yo no soy, Claro, lo que yo no he alcanzado o lo que yo no esté procurando alcanzar. Porque puede ser un área de debilidad de mi vida. El tema del devocional de la noche que estemos tratando, por claro, ejemplo. claro. Pero yo no le puedo decir a mis hijos que la palabra habla acerca de no murmurar. Ujú. Si ellos me escuchan Murmurando, murmurando el día entero en la claro, casa, claro. Sí, esa doble moral. entonces dicen, ok, ¿a quién le hago caso? ¿Cómo es esto? Por ponerte un ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, si la murmuración es un área con la que yo lucho como persona y me topo con el devocional, o sea, es de traer eso al Señor y decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. Ayúdame, correcto. Yo tengo esta debilidad, Ujú. porque hay personas que tienen ese hábito, que el Claro. murmurar se les da. Pero normal. Oh, pero caramba. Y nosotros tenemos que aprender a identificar primero eso, cuáles son las áreas de nuestras vidas en las que tenemos luchas, que son nuestra debilidad, que es la debilidad de mi carácter, y de manera intencional trabajarlas con Dios, Sí, sí. para que nuestros hijos nos vean, inclusive en momentos determinados. Llegamos a algunos temas leyéndolos en la palabra y yo tengo que hacer una pausa Ujú. y la he hecho y le digo, mis hijos, miren, o sea, yo necesito que ustedes entiendan que a final de cuentas yo soy un ser humano. O sea, Claro. yo soy la mamá de ustedes, pero soy la hija de Dios con la que Dios está tratando. Eso es muy valioso que lo hagamos y de manera constante. Nosotros en Venezuela teníamos por costumbre los sábados en la mañana, no prendíamos, ni siquiera revisábamos los teléfonos hasta que no nos sentáramos a la mesa y desayunáramos. Eso era un hábito que teníamos. Aquí lo hemos... Continuado. Sí, y aquí el almuerzo es vital, el sábado, el domingo. Y también teníamos algo, fue aquí básicamente porque no teníamos, al principio no teníamos iglesia, y era partir el pan y el vino. Para nosotros eso es, sea una buena noticia, sea un día malo, sea un tiempo de conflicto, no sabemos qué hacer, partir el pan. Wow. Pan y el vino. O sea, para nosotros es la señal, porque Jesucristo mismo dijo, y las veces que lo hagan, háganlo en mi nombre. O sea, y anuncian que yo estoy ahí, anuncian que yo estoy ahí, es mi cuerpo y es mi sangre. O sea, y nosotros reconocemos nuestra falla, porque en el acto de la cena del Señor se constituye básicamente pedir perdón, reconocer que somos, ¿sabes? Que fallamos. Y el devocional, que es verdad, lo que 10 minutos contra 23 horas y 50 minutos. Bueno, lo valioso de aquí es que a lo mejor nos da tiempo de leer el versículo, pero quizás el tiempo del devocional tenga que ver con cómo te sientes. ¿Quieres que cantemos un cántico mejor? ¿Quieres que oremos? O sea, nosotros necesitamos hacer esto. Yo recuerdo la primera vez que nosotros compartimos con Josué en la casa, fue así. ¿Y quién es Josué? Josué es el novio de Paola. Ah, ok. Entonces, yo le dije, Eduardo, mi amor, la forma de nosotros integrarlo es trayéndolo un viernes, o sea, eso fue un viernes en la noche, a comer el pan y el vino. Y escuchemos, porque cada uno tiene, o sea, ya nosotros estamos acostumbrados, yo le dije, mira, Josué, esta es la forma, nosotros nos comemos, luego hacemos esto y oramos por nuestras necesidades. Y ahí Eduardo y yo escuchamos la voz de Josué orando y entendimos pues su sencillez, lo hermoso. El corazón de Josué. El valor, ¿sabe? Entonces, esas son las cosas que uno dice, necesito hacer este acercamiento y tenemos que hacerlo. Claro. Con los amigos de nuestros hijos, ven, ¿en qué estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Con quién vive? O sea, esa es la manera. ¿Por qué? Porque realmente Joshua, ¿cuándo va a empezar a sentir la necesidad de orar? Cuando vea que alguien que él quiere está vulnerable. Así es. Entonces la forma es tú decirle, yo soy tus amigos, ¿todos están bien? No, la mamá de fulano está enferma. Ven, Joshua, vamos a orar por la mamá de tu amigo. Entonces ya eso dejó de ser el devocional para convertirse en algo que para él
será distinto. Dejó de convertirse en el devocional rutinario, Correcto, religioso, religioso. de que lo tenemos que hacer porque hay que hacer el Porque devocional, sino para convertirse en un momento de necesidad, ajá, de sensibilidad. deleitoso, o sea, de Sí. que lo espero. De un encuentro realmente con el Señor, las notas, Ujú. los compañeros de clase que a veces son que, ¿sabe? Que si lo, Sí, oye, que son los llevan crueles, son crueles. cuando son crueles, cuando tenemos alguno que tiene alguna situación y de repente el otro lo ataca. Ven, papi, vamos a orar. ¿Quién te trata así? Fulano, vamos a orar por fulano. Entonces, ya ese devocional no se convierte. Mira que cuando hablábamos fuera del aire de la cita de Deuteronomio, yo olvidé decirte, los judíos tienen una costumbre con ese, de hecho, lo tienen todavía en el Sí, cotel. aún al día de hoy, Al sí. día de hoy, ellos lo usan, esa, Ujú. esa atadura. Ajá. Ellos tienen ellos en este caso utilizan lo que es Deuteronomio por completo, lo tienen impreso chiquitico en unos listones, ¿verdad? Y literalmente se lo Ellos amarran lo tomaron literal, ¿verdad? Se fueron a... ¿Qué es a lo demasiado. qué es lo que nos pasa? Y lo Ajá. tienen en chiquitico, en un rollito también Y chiquitico. se lo ponen Y entonces aquí, se lo sí. ponen amarrado y entonces así se pegan de la pared. Y, oye, no es eso, o sea, no es que está mal, pero Permíteme leerle, sí, ¿verdad? A nuestras sí. cibernautas de qué se trata estos versos de Deuteronomio de que hace referencia Eleana. Dice Deuteronomio 6, del 7 al 9, hablando acerca de los mandamientos de la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Dice, la atarás, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, lo que decías, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, y también lo tienen, ellos tienen igual los mismos rollitos y lo pegan en la pared, en el Sí, dintel, o sea, ellos lo tomaron literal. en extremo. al- Lo al- que quiero decirte es que a veces caemos en eso. Ajá. Al punto que en un momento determinado el Señor dice, y escribiré mis leyes Ajá, en tu corazón. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová se quedó en la letra. Ajá. Se quedó en una repetición Correcto, vana, correcto. en repetirlo como si fuera algo religioso. Y es de lo que nos tenemos. Sin acción, sin fruto, sin evidencia. Sustancia, Sí, hermana, mira, sin... sí, Entonces, nosotros debemos primero ser intencionales en que nuestros hijos sean formados, en enseñar a nuestros hijos a orar, sí. en enseñar a nuestros hijos a depender de Dios, a traer sus debilidades a Dios, Así es. a traer sus necesidades a A Dios Dios. Amén. y las necesidades de los demás. De los demás. Que la vida no es solamente lo que yo necesito, ser sensibles a lo que al otro le falta, Correcto. a lo que al otro lastima, a lo que Sí. el otro no tiene. Sí, ¿Verdad? Y que nuestros hijos sepan que Dios es un Dios cercano. absolutamente. Un Dios cercano que está ahí. Hay una historia que leí cuando estaba viendo un documental de los hermanos Hendrick. Los hermanos Hendrick Ujú. son ellos son cineastas. Cineastas, claro. Y han producido películas como Cuarto de Guerra, Correcto. Más que Vencedor, Dios, una serie Sí. de películas cristianas que son bien famosas. Los hermanos Hendrick, son 3 me parece, aprendieron su fe de su mamá. Y su mamá aprendió su fe de su mamá. Ok. Y la historia que la mamá de ellos le contó es que estando ella, la mamá de los hermanos Hendrick, pequeña, su mamá le contó que siendo ella pequeña, en el estado donde ellos vivían hay, ¿cómo se llama esto? De vientos, o sea, Huracán. tornados. Tornados, y sabemos que los tornados llegan así en un instante y son devastadores. Y a veces te da tiempo a llegar al refugio, a veces no te da tiempo. Ok. El caso es que la abuela de los hermanos Hendrick estaba de pequeña y
pasó un tornado. La mamá estaba en la habitación y cuando salió a la cocina fue que lo vio, pero ya tenía el tornado Ay, Dios sobre mío. ellos y sus niños en la cocina alrededor de la mesa. Y que ella lo que atinó fue a tomar a sus hijos, meterse debajo de la mesa y lo único que ella exclamó a todo pulmón fue ¡Señor! Y se metió y arropó a sus hijos en sus brazos. Wow. El tornado devastó todas Todo. las casas alrededor. Y la única casa que quedó de pie fue esta Wow. casa. Qué bello. Y mira quiénes son estos hombres hoy. Son hombres que tomaron sus dones, Ujú. sus talentos, y los pusieron al servicio del reino. Son Amén. cineastas. Ellos pudieran estar en Hollywood Haciendo cualquier bueno. película oscura. Ellos decidieron usar sus talentos para la gloria de Dios. Claro. Pero eso se aprendió de manera práctica. Claro que sí. Eso no fue que un día ellos se despertaron y dijeron, Ay, vamos a hacer esto. vamos a hacer películas cristianas. No. No. Había una fe sembrada ahí. Claro. Sembrada por la experiencia de una mamá que fue influenciada por una mamá Correcto. que fue influenciada por otra. Ujú. Es algo en cadenas. Y es tan importante que nosotros sepamos que las decisiones que nosotros tomemos con nuestros hijos es una decisión que va a ser en cadena, Amén. sea de una forma o sea de la otra. Y esto no tiene que ver si tu hijo ya está grande y tú Ujú. dirás, no, pero mira, ellas pueden porque sus hijos están chiquiticos y lo podemos hacer. Y no, hay oportunidad. Sí, Dios por es un Dios de supuesto. oportunidades. Claro que sí. Y mientras haya aliento de Dios en nuestra vida, Claro que sí. es la oportunidad perfecta que tú tienes para edificar tu casa, Amén. a tus hijos, incluso a tus padres. Amén. Hay montones de hijos esperando el milagro de la conversión de sus padres. Amén. Y que tienen lucha los adolescentes. Por ejemplo, yo recuerdo mi propia adolescencia. Mis padres no eran cristianos y para yo ir a la iglesia eso era, bueno, yo tenía que ganarme. O sea, Wow. muchas cosas yo tenía que hacer para que mi mamá me permitiera. Y no quedaba cerca. Entonces vi una tía que quedaba más o menos cerca y con esa tía era que yo me apoyaba. Pero, y mi tío, que fue mi pastor, con él también, porque con él fue que yo llegué a la iglesia, me decía, bueno, mijita, si haces tal cosa, deja que tu mamá, cuando él tenía el carro malo, eso era una tragedia para mí. Wow. Entonces, yo sé lo que sufre un adolescente o un niño Que sus con padres no creyentes, porque son el primer obstáculo. Porque lo primero que le quitan a un niño es la iglesia. A un adolescente, lo primero que no le dicen, no vas a la escuela. Ujú. No vas a jugar fútbol, no. Lo primero que le dicen es, no vas a la iglesia. Y mis amadas, la iglesia es la única garantía de verdad, o sea, el compartir, el tener amigos dentro de la iglesia, por supuesto. es lo que realmente va a formar su carácter. Y es lo que les va a dar ese sentido de pertenencia. Absolutamente. Es que los va a hacer sentir que son parte de una familia. El mismo Señor, o sea, Claro. el Señor, Dios es un Dios de relación. Ajá. Entonces las relaciones en nuestra comunidad de fe son las que nos van a mantener cimentados Claro que en la sí. fe. Claro que y sí. nuestros hijos, adolescentes o adultos, no son la excepción. No. O sea, el que ellos sientan que son parte de, Ujú. que son útiles, Así que son es. valorados, que son amados, que son extrañados cuando no vienen. Sí, O sea, eso los va a pegar. sí, definitivamente. Y esas buenas relaciones y esas buenas conversaciones van a fomentar en nuestros hijos las buenas costumbres, porque Sí. es lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y el día que nosotros estemos entonces con unos afectados de salud o cualquier cosa, entonces va a ser nuestro hijo que va a decir, mamá, ven, yo oro por Vamos ti. a orar por ti. Amén. Mamá, mira, tal cosa. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Esto pienso que aunque es un episodio, ¿verdad? Que siempre uno tiene un tiempo para hacerlo. Hay un tiempo ideal, ¿verdad? Hay un tiempo ideal porque nuestros hijos son más receptivos, porque Claro. su corazón está más abierto. Correcto. Porque son más sencillos. No porque hagamos nada forzado. No, sino que busquemos el momento oportuno. Sobre todo si son las primeras veces que vamos a hacer este encuentro. Sí. Y usted no tiene que tener un devocional Sí, todo muy elaborado. no. Quizás usted toma un pasaje bíblico y eso será suficiente. Claro. Y vamos a leer esto y vamos a orar. Porque lo principal aquí
es que usted pueda modelar de manera efectiva, práctica, quién es usted en Dios. Amén. ¿Y qué Dios ha hecho? ¿Y quién es Dios? Ajá. Dios ha hecho algo conmigo. Como dijo el Señor Jesucristo, Él dijo, ¿quién dices tú que soy? Esa pregunta siempre la hacen desde un punto de vista muy teológico y realmente lo que Jesucristo quería plantear es que no te publiques tú a ti mismo, tus triunfos, tus logros, no, deja que otro. Lo que pasa es que someternos al quién dices tú que eres, no es fácil si no eres tan dulcito, si no eres un bombón. Sí, claro. Porque si nuestros hijos saben que, y ese es nuestro primer filtro. Sí, mi familia. Mi familia, la nuclear. Claro que sí. Si soy soltera, bueno, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Si soy casada, pues mi marido. Si tengo hijos, mis hijos. Claro. O sea, eso es. No hay nadie más que va a decir, evidentemente, nuestros compañeros de trabajo, los vecinos. Sí, pero no, o sea, los primeros que van a saber la primera línea, tu familia nuclear. Son los nuestros. Eso es. Son los nuestros. Mira, mamá, no, tú no eres tan como tú dices. Porque de repente para nuestros compañeros de trabajo podemos ser un bombón y para nuestros hijos ser un bombón pero agridulce, ¿sabes? Ajá. Entonces, somos demasiado gentiles con los de afuera y demasiado ásperos o sin soluciones con los nuestros. Cuidado, porque no es lo que queremos proyectar y realmente que alguien conozca a Cristo, siempre lo digo, hermano, no tenemos la oportunidad de todo el tiempo tener una Biblia y un púlpito. Salmo 2. No, sí. No, eso es en un año 5 veces. Sí, si acaso. Y pudiera exagerar. Si acaso, sí. Y pudiera exagerar. Lo más usual que va a pasar es si tenemos la capacidad de sonreír, cómo nos comportamos cuando estamos en momentos de tensión, cuando cómo reaccionamos ante cuando hay tristezas, cuando perdemos, ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, que hay una pastora que ella es dominicana y aprendí mucho con ella, decía, una pasta de dientes, usted la aprieta, pasta de dientes, se acabó. Y si usted agarra una tijera y la abre, no va a salir champú, pasta de dientes. Pasta de dientes. Entonces, vamos a tener adentro lo que tenemos adentro. Sí, va a salir lo que tenemos dentro. Va a salir. Eso es así. A veces sería bueno que salga ya lo que tenga que terminar de salir, pero con la firme intención de que haya un cambio. De ser transformados, claro. De que entonces, yo recuerdo cuando nosotros pasamos la situación con la pérdida de la bebé que tuvimos, y Eduardo y yo en los momentos de mucho dolor llorábamos muchísimo. Yo le decía a Eduardo, mi amor, nuestra oración debe ser, Espíritu Santo, llena el vacío que dejó Valeria. Wow. ¿Sabe? Entonces a veces nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo llene el vacío. Amén. Si yo soy muy grosera, Señor, yo te entrego mi mal humor, vamos a suponer, y tan pronto yo entrego el mal humor, después Espíritu Santo llena el vacío de donde quedó, el hoyo que dejó el mal humor, llena el Espíritu Santo. Y dame gozo, y dame la oportunidad de sonreír, y dame nuevos proyectos. O sea, necesitamos, pero esto lo vamos a hacer de la mano con nuestra familia, ¿sabes? Y despertar en ellos esa misma necesidad. ¿Estás molesto? ¿Qué te pasa? A veces, si el niño está bravo, el adolescente, el joven, como usted quiera, déle su espacio. Es necesario. Pero no lo deje tanto que usted misma ni sepa qué le causó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es que alguien lo molesta, si es que se siente herido, si es que usted misma, dándose cuenta o no, lo lastimó. O sea, déle espacio, pero que no sea un espacio que usted ni supo. No deje las cosas, siempre conclúyalas. Amén. Ven acá, ¿qué pasó? Claro. Eso es vital, hermano, Claro eso es vital. Mira, hay una porción en Efesios 2:20 que dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya Dios preparó esas buenas obras que nosotros como padres necesitamos caminar, andar en ellas, claro, para ser ejemplo para nuestros hijos. Definitivamente. Entonces, cuando nosotros nos sorprendamos a nosotros mismos en una posición que no es la adecuada, vayamos con esta oración y le digamos, Señor, mira esas obras que ya tú preparaste de antemano para que yo ande en ellas.
Ayúdame a caminar en ellas, Correcto, Señor. sí. Ayúdame a modelar esto para mis hijos, para mi esposo, para mi familia, para los que me ven. Sí. Que el que me vea, te vea a ti ti. a través de mí. Es un camino de muerte, porque no es fácil. O sea, esta naturaleza, este yo sale a flote demasiadas veces, más Claro. veces de las que nosotros quisiéramos que saliera. Sin embargo, es en ese rendirnos al Señor, es en ese venir a sus pies y decirle, Señor, lo estoy haciendo mal. Para que haya un cambio, lo primero que debemos reconocer es que necesitamos un cambio. Si nosotros no somos conscientes de esa realidad en nuestras vidas, no vamos a procurar ese cambio. La palabra de Dios nos dice que ya Cristo preparó esas buenas obras de antemano. Así es. Para que nosotros andemos en ellas, caminemos en ellas, las practiquemos, las vivamos. modelemos, las Así. vivamos. Se puede. Vivir una vida agradable a Dios es posible. Absolutamente. Eso no de quiere acuerdo. decir que no vamos a fallar. Eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Eso no quiere decir que en un momento determinado no vayamos a embarrarla y feo. Pero justamente siempre digo que mi personaje favorito de la Biblia es David. Cuando yo, leyendo la palabra por primera vez, cuando descubrí la Biblia, Exacto. que yo llegué y vi que David era un hombre conforme al corazón de Dios, yo dije, pero para mí hay esperanza. Claro. Porque si este hombre que me mostraba la Biblia, que cometió tantos errores, Dios lo definió como conforme a su corazón, quiere decir que yo puedo. ¿Cuál era la diferencia con David? David se equivocaba, reconocía su pecado, Claro. y se apartaba de él. Así Permitía es. que Dios lo restaurara. Y es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos no mostrar esa supuesta apariencia de perfección, sobre todo como padres, de que no fallamos, de que no nos equivocamos, de que somos falibles, o sea que no, al contrario. Generalmente, y puede sonar hasta chocante para nuestros hijos cuando nosotros le decimos me equivoqué o fallé. Oye, mamá, pero tú no te puedes equivocar, o porque esas conversaciones eventualmente las llegamos a tener. Alguna estrategia que siempre hacíamos Eduardo y yo cuando yo estábamos más pequeños, nos poníamos de acuerdo Eduardo y yo primero. Y ya cuando venía Paola con algún plan, alguna fechoría, o Juan Eduardo, ya nosotros sabíamos, porque ya previamente... Y ya tenían un frente. Ya teníamos nosotros, no, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos... Pero eso no se logra, como tú dices, por la osmosis. O sea, que llegamos buena. Sí. No, la realidad es que hay un proceso y que es importantísimo que todos pasemos, que seamos honestos, que seamos transparentes, que podamos decir, mira, necesito ayuda en esta área, mira, no sé orar. Mira, los hijos piensan que van a hacer las grandes oraciones. No, mi amor. Dile al Señor lo que tú quieres decirle con tus propias palabras. ¿Qué tú necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de un tema? Cónchale, Señor, me siento triste porque yo pensé que iba a anotar una carrera y no lo logré. Bueno, no importa, vamos a orar. Señor, mira, el próximo partido, ayúdame a ser más ágil. Señor, ayúdame que mis compañeros me compartan la pelota. O sea, lo que tengan que hacer, que ellos vean que es sencillo. ¿Saben? No nada tan rebuscado como los judíos que se pusieron, ni algo tan surreal, porque entonces no llegamos a la práctica. Claro. Entonces, mis amadas cibernautas y amados para aquellos que nos están escuchando, es importante que nosotros sepamos que el primero que tiene el gran deseo en su corazón de que nuestros hijos les sirvan es Dios. Nosotros tenemos a Dios a nuestro favor. Él quiere que nuestros hijos sean sus hijos. Y nosotros tenemos que encaminar a nuestros hijos a ese paso hasta que ellos se conviertan y Dios deje de ser mi Dios para convertirse en el Dios de ellos. Que ellos sientan a Dios cercano, que ellos sientan a Dios personal, que ellos sientan a Dios real en sus vidas. Y nosotros somos los que les vamos a enseñar ese Dios real y cercano. Que es importante que hagas un tiempo devocional en tu casa. Eso es importantísimo. Claro. Ese tiempo no tiene que ser rígido, ese tiempo no tiene que ser estructurado, que si no se hace esto primero y eso después no quedó bien. Tiene que ser un tiempo fluido, fresco,
un tiempo donde nosotros podamos compartir y a veces tal vez ni la Biblia vamos a leer, tal vez va a ser escucharnos y terminar orando Así los es. unos por los otros. Tener un de Espontáneos. manera espontánea. Claro que sí. Mira la promesa que nosotros tenemos en el Salmo 144:12 y con eso quiero que cerremos para que te quedes con este pensamiento. Dice Salmo 144:12, sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florescentes, nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Gloria a Dios. Oye, qué belleza. Esa es la promesa que nosotros tenemos sobre nuestros hijos y lo que ellos pueden llegar a ser. Así Si es. nosotros edificamos en ellos, cavando bien profundo, Ajá. para que ese cimiento, para que esa zapata Sí, bien arraigada. sea firme, profunda. porque mientras más alto el edificio, más profunda la zapata. Para que cuando el Señor comience a edificar sobre ellos capa sobre capa, Ujú. cada capa de arriba se corresponda con aquella que nosotros como padres cavamos Claro que de sí. manera profunda para que ellos estén arraigados y cimentados en el Señor. Eliana, Una vez más. qué bueno que Dios nos ha dado la bendición de hablar de este tema. Sí. Qué bueno que ya criaste. Estás del otro lado del Jordán con relación a que ya pasaste la etapa de crianza, estás en la etapa de hijos adultos. El Sí. trabajo no termina ahí. Continuamos, seguimos siendo ejemplo. Qué bueno aquellas que estamos en esta etapa, que estamos criando a nuestros hijos, que tenemos la oportunidad de cavar profundo. Así es. Cava profundo, créele a Dios. A su tiempo cosecharemos Así es. si no desmayamos. Así es. Confiemos, Dios es por nosotras. Amén. Qué bueno que estuviste conectada, qué bueno que te quedaste hasta el final. No dejes de compartir con nosotras tus comentarios, qué te Sí. parece. ¿Haces algún tiempo devocional en casa? ¿Cómo es este tiempo devocional? ¿Qué te da resultado? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Con qué tienes luchas? De repente tus comentarios pueden contribuir para edificar a otra o para traer luz a otra de nuestras cibernautas, ¿verdad? Y que nos puedan compartir ideas y pasos, ¿verdad? Procedimientos que hacemos en nuestras casas que son factibles y provechosos para nosotros. Por favor, no olvides regalarnos un like si este contenido fue de bendición para ti, compártelo con otro. Y no olvides suscribirte a este canal para que puedas seguir recibiendo notificaciones cada vez que tengamos contenido fresco. Gracias, Eliana, por estar en Mujer Virtuosa. Gracias. Mis amadas cibernautas, será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén.